Bien, y ahora vamos con la hermana mala de la enfermedad tromboembólica venosa, que es el tromboembolismo de pulmón. Para saber clínicamente el tromboembolismo de pulmón, que es la embolia del coágulo desde el miembro inferior, desde la TBP hacia el sistema pulmonar, nos da síntomas y signos que son poco específicos de enfermedad tromboembólica per se. Son de baja sensibilidad y muy inespecíficos, ¿sí? Aún así, también existen pacientes asintomáticos en los cuales el diagnóstico de tromboembolia de pulmón es casual, o sea, se lo encontró por alguna otra causa que se la estaba estudiando. Aún así, pueden dar tres síndromes clínicos: una disnea aguda de causa desconocida, paciente internado que de golpe empieza con taquicardia y falta de aire. Estos pacientes presentan un cuadro de disnea, taquipnea y taquicardia, hemóptisis y dolor pleurítico, es raro de verlo. Tres de las cuatro manifestaciones siguientes hacen un casi diagnóstico clínico de TEP: dolor pleurítico, disnea, hemóptisis y infiltrado nuevo en la placa, y shock cardiogénico, que es la manifestación de lo que se llama el TEP o el tromboembolismo pulmonar masivo o submasivo, que es extremadamente grave, cuando se tapa un vaso pulmonar de alto calibre. Fíjense que dentro de la clínica la disnea inexplicada es lo más frecuente de encontrar, junto con la ansiedad o desasosiego. Y dentro de los signos clínicos, la taquipnea y la taquicardia son altamente sugestivos en pacientes que tengan algún factor predisponente de tromboembolismo de pulmón. Muy pocos hacen tos, muy pocos hacen fiebre, hemóptisis. Pocos tienen edemas del miembro inferior, esto tenganlo en cuenta cuando empiezan en TDP como factor embolígeno de TEP. Y dolor pleurítico realmente es muy bajo, la mitad lo tienen, la mitad no lo tienen, ¿sí? Taquipnea, taquicardia y disnea súbita. A su vez, al igual que en la TBP, la importancia de sospechar el diagnóstico, como ya lo vimos, y el tratamiento es muy importante porque reduce drásticamente la mortalidad. Lo vimos en la primera parte de la charla. Entonces, simultáneo para la sospecha de TEP, se determina la probabilidad. Así como hay un score de Wells para TBP, hay un score de Wells para TEP, y también existe lo que se llama el score de Ginebra. Y esto lo separa en baja, alta o mediana probabilidad de TEP. ¿Sí? Entonces, en la escala Wells de TEP, si hay un diagnóstico alternativo menos probable que el TEP, o sea, si no hay diagnóstico, suba 3 puntos. Si tiene signos y síntomas de TBP, suma varios puntos. Si hay antecedentes de TEP, lo puede volver a hacer, suma 1,5 puntos. Inmovilización, taquicardia, hemóptisis o cáncer suman distintos puntos. Básicamente, si suma más de 6 puntos, tiene alta probabilidad de TEP. Si no suma más de 2 puntos, tiene baja probabilidad de TEP. Todo el resto es intermedio. La escala de Ginebra es muy similar. Les recomiendo que lean las dos. Una vez, de hecho, o estimó la probabilidad clínica que tiene el paciente de tener un TEP, que son los diagnósticos complementarios, en donde también tenemos métodos de laboratorio y métodos de imágenes. El dímero D de laboratorio, luego la radiografía de tórax, el electrocardiograma, la tomografía de alta resolución con contraste, que se llama tomografía con protocolo para TEP, el Doppler de miembro inferior, que lo vimos previamente, un ecocardiograma, ¿sí? Doppler color, y centroangiografía pulmonar de ventilación-perfusión, que se usa cada vez menos. Recuerden que el dímero D tiene un alto valor predictivo negativo, o sea, cuando no hay, excluye el TEP, cuando generalmente la probabilidad de TEP es baja o moderada. Cuando la probabilidad es alta, cuando tiene muchas cosas y no tiene dímero D, sospechen y hagan otro método diagnóstico. El valor predictivo positivo no ayuda porque se elevan muchas otras cosas, como habíamos dicho. Entonces, en pretest alto, o sea, cuando tenés altas chances de tener un TEP, hace directamente un método de imágenes. No uses dímero D. Cuando es negativo, la probabilidad es baja o intermedia, lo descarta. La radiografía de tórax, sí, a veces nos ayuda, a veces no. En este caso, sí, hay una joroba de Hampton, una hiperdensidad, en este caso, en la parte cardiocostal, ¿sí? En el seno costofrénico de, de radiopacidad, que es compatible con un infarto pulmonar y con TEP. Lo mismo aquí, fíjese que es una placa de tórax prácticamente normal, salvo por esa radiopacidad en la pared lateral, que se infiltró generalmente
por coágulo un vaso de mediano pequeño calibre, un vaso segmentario o subsegmentario. Es un TEP de bajo riesgo. ¿Y qué se pueden encontrar como anormalidades en una placa de tórax en pacientes con tromboembolismo de pulmón? Hay muchas cosas y muy naif, o sea, muy flu, muy que nos podemos agarrar poco de la placa de tórax. O sea, la placa de tórax, la edad normal, no nos quiere decir nada. Cardiomegalia, 1 de cada 4, derrame pleural, 1 de cada 4, elevación diafragmática, 1 de cada 5 y demás. Fíjense que el infarto de pulmón o la oligoesmia quiere decir que en la zona donde se tapó el vaso subsegmentario de la arteria pulmonar hay menos sangre, es difícil de ver y es muy poco sensible. El electrocardiograma en sí es muy importante, pero a su vez, como es muy importante, también es no del todo específico. Este es el clásico patrón, se describe como de tromboembolia de pulmón, pero en realidad de tromboembolia de pulmón submasivo masivo, o sea, grande, que provoca dilatación del ventrículo derecho, y esto genera el famoso patrón S1, Q3, ¿sí? T3, o sea, S en derivación de 1, Q en derivación de 3 y T negativa en D3, junto con, en este caso, con un bloqueograma derecha, habla de dilatación aguda del ventrículo derecho, es un signo muy específico de TEP masivo, pero no lo esperen encontrar en todos los pacientes, ¿sí? Lo esperen encontrar generalmente en el electro es taquicardia sinusal. Lo que sí es el método de elección hoy día para el diagnóstico de TEP es la tomografía con contraste endovenoso con protocolo de alta resolución para TEP, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, ¿sí? En pacientes con una probabilidad clínica alta, una TC negativa bien hecha no descarta el TEP del todo, se describen pruebas adicionales, pero una TAC positiva sí lo descarta, y esto es muy importante. Aquí una tomografía con contraste endovenoso, esta es la arteria pulmonar, ¿sí? Esta es la arteria aorta saliendo de la izquierda, y fíjense que en la ramificación pulmonar derecha hay una falta de relleno aquí, que se visualiza como trombo en la arteria pulmonar. Aquí en vasos subsegmentarios también hay otros trombos del lado izquierdo. Diagnóstico de TEP. El ecodoppler inferior se realiza previo a la tomografía, ¿sí? O cuando no se puede realizar la misma por alguna comorbilidad del paciente. Para diagnóstico de TDP ya sabemos la sensibilidad y especificidad que tiene, pero cuando nosotros sospechamos TEP, la TDP se encuentra en la mitad de los pacientes, en la otra mitad no la encontramos porque el trombo ya embolizó. Entonces no nos sirve de mucho, ¿sí? Aunque si hallamos en el ecodoppler TDP principalmente proximal, no se necesitan otras pruebas si se hace el diagnóstico de TEP. Y el cintosionograma de ventilación-perfusión es un estudio que se usa menos, es altamente sensible y específico, ¿sí? Pero realmente, como lleva su tiempo, no nos sirve principalmente la etapa aguda. Cuando no hay dímero D, que generalmente hay, o cuando hay falta de tomografía multicorte con alta resolución, se hace, pero generalmente si no hay esto tampoco hay cámara gamma, esto tampoco se puede hacer. Si es de baja probabilidad, se descarta. Si es de probabilidad intermedia o probabilidad alta, ¿sí? Se certifica, y generalmente tiene un valor predictivo positivo de casi el 90%. Se hace, se inyecta radioisótopo por vía venosa y se aspira, ¿sí? Por medio de ventilación un radioisótopo por vía pulmonar, y luego se compara la fase de ventilación, que este es el radioisótopo inspirado, con la fase de perfusión. Y donde haya mismatch, o sea, donde haya fases que están bien ventilados, por ejemplo aquí, y no perfundido, bien ventilado y no perfundido, esto es porque aquí se ha tapado una arteria pulmonar. Bien ventilado en un corte axial y no perfundido, bien ventilado y no perfundido, diagnóstico de TEP. ¿Ok? El ecocardiograma es de utilidad principalmente en el TEP masivo y para pronóstico de estratificación. ¿Por qué? El ecocardiograma, cuando tiene signos de sobrecarga del ventrículo derecho, habla de mal pronóstico.
¿sí? Y para terminar con esto, fíjense en lo que es el algoritmo de diagnóstico de TEP, ¿sí? Primero hay que sospechar clínicamente la embolia de pulmón con las escalas que vimos. Valoramos la probabilidad clínica. Si la probabilidad clínica no es de alta probabilidad, realizamos un dímero D y si es normal se descarta. Si es alto, le hacemos un diagnóstico por imágenes. Si es normal no tiene, si es alto tiene. Y directamente si es de alta probabilidad clínica tenga un TEP, bypassamos el dímero D y vamos directamente al estudio de imagen, ¿sí? Generalmente es la tomografía de tórax de alta resolución. Y si es positiva, se hace el diagnóstico de TEP. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento del TEP? Disminuir la mortalidad desde ya. Recuerden que el TEP que se trata es un TEP que disminuye drásticamente la mortalidad, evitar que recurra y evitar el desarrollo de hipertensión pulmonar, que serían las secuelas del tromboembolismo. Entonces se dirige principalmente a tratar de restablecer el flujo por las arterias pulmonares ocluidas. Más allá de que ya vimos el diagnóstico de TEP, a su vez hay distintas formas de TEP. La gran mayoría de los TEP o las enfermedades pulmonares son de moderada y pequeña arteria, o sea, son de bajo riesgo de mal pronóstico, de que le vaya mal, ¿sí? Y la minoría, un 20, un 25%, son de alto riesgo que le vaya mal porque tapan vasos de alto calibre como arteria pulmonar o sus ramas, que se llaman TEP submasivo o masivo, ¿sí? Donde básicamente son un shock cardiogénico. Y el tratamiento es totalmente diferente, ¿sí? Como lo ven acá. Esto es una escala donde además de hacer el diagnóstico diferencial, de ver si el paciente está estable o inestable, se toman otros marcadores como por ejemplo la presión arterial masiva, la oxigenación, marcadores de daño miocárdico como son la troponina o también el péptido natriurético. Con todo esto, esto no para que se lo sepa, sino para que lo tengan en cuenta, se hace diagnóstico de TEP masivo o submasivo y depende de eso el tratamiento se hace en unidad cerrada, como por ejemplo unidad de cuidado intensivo, o directamente puede hacerse en la sala común. A todo paciente hay que hacerle la anticoagulación porque reduce la mortalidad y la recurrencia. Todo paciente con probabilidad intermedia o alta de TEP y diagnosticado debe anticoagularse. A su vez, mientras se espera la confirmación diagnóstica. Por supuesto, siempre y cuando no haya contraindicación para la misma. Si tenés un tromboembolismo de pulmón y tenés contraindicación para anticoagulación, y estás medio en el horno. ¿Con qué se anticoagula? La anticoagulación con heparina, por lo menos 5 días. Luego se interdigita con anticoagulación con antagonistas de la vitamina K o con antagonistas directos del sistema de anticoagulación, que lo vamos a ver ahora. Y cuando se tenga un RIN en rango 2 o 3 se puede suspender la heparina. O sea, una anticoagulación rápida con heparina y luego se interdigita con anticoagulación con dicumarínicos o con anticoagulantes directos.